Hola, mi nombre es Raúl Tenorio, estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. El día de hoy, junto a Ariel Calderón, Mateo Cueva y Leonel Molina, vamos a presentar el proyecto final para la materia de análisis de datos, para lo cual tenemos la siguiente arquitectura. Mediante un computador por procesos por código y procesos manuales, se obtendrá información de diversas fuentes de los siguientes temas. Tenemos el pulso político en 20 ciudades principales del Ecuador. Tenemos el estado de COVID a nivel mundial, juegos en línea por países, películas taquilleras por década, que es el tema definido por mi grupo, y los eventos o noticias mundiales. Las fuentes que se utilizarán será Twitter, Facebook, TikTok, web scraping. Se obtendrá la información por código. Manualmente se elegirán 4 datasets distintos de Kaggle. Se utilizarán para la recepción de dichos datos las bases relacionales de MySQL, SQL Server y SQLite. Para las bases de datos no SQL tenemos CouchDB, MongoDB Atlas y MongoDB. Finalmente, esto se pasará a un archivo CSV para presentarlos de manera de visualización en Power BI Desktop. Bueno, pues para comenzar con el proyecto, tenemos que definir temas sobre los cuales vamos a querer recopilar datos. En este caso, hemos escogido 5 temas, los cuales se pueden observar en pantalla. Y para cada tema, hemos seleccionado la fuente de información más apropiada según un análisis detallado de los datos que se podían obtener. En este caso, las fuentes de las cuales vamos a recolectar datos serán las redes sociales Twitter, Facebook, TikTok, alguna página web especializada en los temas que hayamos elegido y la página Kaggle, que es una página especializada en administrar y guardar datasets, que en un momento les mostraré lo que es. Pero por lo pronto tienen que saber que estos temas están relacionados con estas fuentes de información porque cada una almacena datos especializados de cada tema, ya sea por su localización, por la especialización de mostrar el contenido del tipo de página o por la interacción con el usuario. Bueno, pasando al código del proyecto, como en el código anterior del proyecto que hicimos, analizamos la situación y descubrimos que es muy complicado para el usuario promedio manejar este tipo de recolección de datos a través de un código fuente. Decidimos crear una interfaz gráfica que le facilitará más las cosas. Así que desde nuestra terminal vamos a inicializar el programa y podemos observar que se nos abre esta ventana de aquí con varias opciones. En el primer caso tenemos el límite de datos. Esto lo que nos permite es configurar cuál va a ser el número de datos que queremos que se extraigan de cada una de las fuentes de información. Si en este caso pusiéramos 1, el código está definido para obtener diferentes datos de cada fuente, pero basándonos en el múltiplo de 1. Si pusiéramos 2, el número de datos se duplicaría, por lo que no es literalmente que signifique que obtendrá un dato de cada una de las fuentes, no, sino que obtendrá una colección o 2 colecciones, por así decirlo. Cuando tengamos el número de datos que queremos obtener, oprimimos en el botón cambiar y esto configurará el programa para obtener los datos de dicha cantidad. Ahora, cuando queramos obtener los datos de cada tema, oprimiremos en el botón buscar. Y este será el mensaje que nos aparecerá cuando la recolección de datos esté completa. En este caso no estoy conectándome directamente a las bases de datos porque eso haría que la interfaz se congelara por un momento, ya que esta recolección de datos puede tomar varios minutos. Pero dependiendo del número de datos, podemos hacer clic en cada una de las opciones y cuando el mensaje aparezca en pantalla nos indicará que ya los datos por cada tema han sido obtenidos.
Finalmente, después de haber obtenido todos los datos, hacemos clic en la opción de obtener CSV. ¿Qué es eso? Es lo que es la función que nos permitirá ordenar los datos en documentos más o menos de tipo Excel, los cuales son los datasets de los que les hablé anteriormente, en los que la información está ordenada de esta manera. Lo ven, es como una tabla de tipo Excel donde cada campo está asignado con una característica y cada fila es un registro de información. Para profundizar más en cómo funciona la interfaz gráfica, lo que hacemos al pulsar cada botón de buscar es que se activa un cierto número de funciones, las cuales ejecutan todo el proceso desde la recolección de los datos hasta su almacenamiento en la base de datos predeterminada según este mapa de aquí. Puede ser que sea una base local como CouchDB, o puede ser que lleve los datos hasta una base local remota en la nube como en MongoDB Atlas. Entonces, podemos observar que en la definición de cada uno de esos botones están las funciones que se ejecutarán y de las cuales les hablarán posteriormente mis compañeros. A continuación, voy a proceder a mostrar todas las funciones que se requirieron para el traslado de la información hacia las bases de datos. Independientemente de la importación de las librerías, tenemos en primer lugar las credenciales, donde se necesita el URL de la base de datos de CouchDB, donde se pasa el usuario y la contraseña. En MongoDB se utiliza el localhost, el URL es el mismo para todos. MongoDB Atlas sí cambia. La sintaxis es bastante similar, sin embargo cambia en cuestiones del usuario, la contraseña, el nombre del clúster y el nombre de la base de datos. Para MySQL solamente se debe pasar el usuario la contraseña que se tiene asignado. Para Twitter se tienen las credenciales del Bitter Tokens, Secret Key y los tokens. Eso también por motivos de seguridad se han acortado, al igual que se han cambiado aquí los usuarios y las contraseñas. Por último, también tenemos las credenciales para SQL Server, que normalmente suele ser el usuario y SQL Express. No suele haber en este momento, suelen estar vacíos el usuario y la contraseña. En caso de que se tenga, deberá rellenarse estos espacios. Y de esa manera se pasa a la primera función, que es para conectar a una base de datos. Esto está aplicado para CouchDB, para MongoDB y para MongoDB Atlas. Se pasa por decirlo así, la base de datos y el nombre que se quiere crear. Ok, aquí existen las tres funciones. Tenemos MongoDB y CouchDB. Se crean dos distintas para cada uno. Por ejemplo, para MongoDB solo se manda el URL, pero para MongoDB Atlas se manda la URL del Atlas junto con la verificación del certificado, que en algunos casos es requerido, si no a veces suele botar un mensaje de error. Para poder utilizar esta función se necesita importar la librería Certify. Luego para CouchDB se utilizan las funciones requeridas como CouchDB.server, se le manda el URL y se crea con el nombre que recibe como parámetro. Bueno, para continuar tenemos aquí la función de guardar a CouchDB. Bueno, ¿qué se hace aquí? Primero que nada se establece la conexión. Luego, para cada dato de la lista, que como habrán explicado anteriormente, todas las funciones que recolectan datos de las fuentes devuelven una lista. Dicha lista se pasa aquí para que se lea cada dato de esa lista y según ello se vaya guardando en la base de datos. Obviamente con su verificación de error, de que si ya existe no se va a guardar, pero si no existe se va a guardar.
Tenemos la siguiente que es guardar a MongoDB Atlas, donde también se pasa la lista y el nombre de la base de datos. Se realiza la conexión e igualmente para cada dato en esa lista se accede a esa base de datos y se inserta los archivos. Tenemos también la función para guardar a MySQL, donde de igual manera lista, nombre de la base de datos, se crea dicha base de datos, se realiza la conexión pasando los parámetros que se han definido en la sección de aquí. Listo, crea los espacios, los títulos que tiene cada uno, luego los selecciona y realiza la inserción de los datos, de cada dato de esa lista. Finalmente nos dice que se guardó o no se guardó. Se cierra la conexión y pasamos a la siguiente función, que es crear el MySQL. Listo. Por cuestión de definición se realizó de esta manera, sin embargo está claro que primero se debe crear el MySQL para poder guardar los datos. Bueno, entonces lo que se realiza aquí es que, de nuevo, la conexión, se crea la base de datos si no existe, si no nos dice que ya existe, nos muestra las tablas, crea también las tablas. La función interesante aquí sería la siguiente. Para cada, por decirlo así, crea la tabla y va añadiendo cada valor que se encuentre en esa lista, va añadiéndolo como, es como definir la columna, la columna en la que van a ser insertados los datos. Este proceso se realiza automáticamente para poder insertar cualquier lista que llegue, no estar definiéndolo, por decirlo así, manualmente, dato por dato, qué dato va a ingresar, cuál sería su rango, sino que todo este proceso se realiza de manera automática. Es más eficiente realizarlo de esta manera. Obviamente, si existe algún error, por ejemplo, de que el varchar no es suficiente, se podría cambiar aquí este número, tal vez por 300, 400 o 500, igual el número del int. Es cuestión de cómo se acomode en la ocasión para obtener toda la información que se ha realizado en este proyecto. Fue necesario realizar de esta manera y no han habido errores en el proceso. Tenemos también guardar a SQLite, que es un proceso más sencillo, la verdad, porque se realiza la conexión, obviamente, se define un cursor, hacemos la selección de los datos si existen o no, se imprime en tal caso de que ya existan, si no, también se crea automáticamente los espacios, se insertan los datos y por último nos sale si el documento se guardó o no. Por último se cierra esa conexión. Tenemos una de las últimas funciones que es guardar a SQL Server. Tal vez sea la más compleja que se tuvo en este proyecto, debido a que, verán, primero se conecta un driver. El driver, dependiendo de la versión que tenga el SQL Server, se realiza la conexión. Igualmente se define un cursor. Luego, este es un proceso obviamente de captura de errores. Como pueden ver, tenemos un try y un except. Si ocurre el except, se va a crear lo siguiente. Se va a crear la base de datos. Va a usar esa base de datos. Va a crear una tabla con el mismo nombre de la base de datos que se creó. Y se realiza el proceso que mencionamos, por ejemplo, para MySQL aquí, en esta sección. Lo que se hace es que para cada dato de esos que recibe, los puede reconocer como numérico o varchar. Aquí se añadió en esta sección el text porque normalmente se identificó que en cada fuente el campo text a veces contiene más caracteres de lo que sería necesario. Entonces, por eso se definió de esta manera con 600 y aquí el else se había aumentado por la cuestión de un error. Originalmente se tenía 200, pero tal vez por un error de que se necesitaba más espacio, decidimos cambiar este valor.
Bueno, luego finalmente tenemos los datos de aquí. Para insertarlos, se preparan los espacios, se selecciona y por último se insertan dichos datos. Finalmente, el mensaje de que si ya existe o no, o en tal caso de que los datos se han completado correctamente, se cierra el cursor, se cierra la conexión y eso sería en cuestión para el SQL Server. Por último, tenemos las funciones para enviar del CSV a SQL Server. El proceso se realizó en primer lugar manual, como se había explicado también anteriormente. Se obtuvieron los datasets de la página de Kaggle y entonces se las guardó en la carpeta donde yo tengo alojada aquí el Jupyter junto con este código. Entonces, una vez guardado eso, se leyó cada archivo y se ingresó a la base de datos en SQL Server que ya se creó con anterioridad. Entonces se creó el file con el CSV y se guardó en dicha carpeta que se encuentra aquí. Entonces, por último, lancé mensaje que el envío del archivo fue completado correctamente. Eso sería todo en cuestión de del envío de la información a la base de datos y la creación de las mismas. Bueno, el siguiente paso es enviar los documentos de los gestores de base de datos hacia MongoDB. Empezaremos con enviar los documentos recopilados de CouchDB hacia MongoDB. Para eso declaramos la función CouchDB MongoDB con los parámetros de el nombre de la base de datos de CouchDB y el nombre de la base de datos que le asignaremos en MongoDB. Hacemos conexión al gestor de base de datos CouchDB y MongoDB. Dentro de un for le podrá visualizar todos los documentos y si el documento ya existe en la base de datos o gestor de MongoDB, este documento nos imprimirá y nos va a arrojar el siguiente mensaje. En cambio, si el documento aún no existe, se va a ir insertando uno por uno, además de que nos va a imprimir el mensaje de envío de documento con el nombre de la base de datos que es de Couch y MongoDB del nombre de la base de datos que le dimos a la base en MongoDB. Luego haremos el envío de documentos de MySQL a MongoDB. De igual forma, para este declaramos una función llamada MySQL MongoDB con los parámetros de los nombres de las bases de datos. Hacemos conexión a MongoDB y luego conexión a MySQL. Para eso necesitamos el host, el usuario, el password y el nombre de la base de datos. Dentro de un for, si el documento ya existe en la base de datos en MongoDB, el documento nos irá insertando o guardando. En cambio, si no existe, se va a ir insertando uno por uno y nos va a arrojar el mensaje de envío de MySQL del nombre de la base de datos que está en MySQL hacia MongoDB con el nombre que le hemos dado a la base de datos en MongoDB. Bueno, el siguiente envío de documentos desde SQLite hacia MongoDB. En este caso igual vamos a definir el nombre de la función con los parámetros que es los nombres de la base de datos para SQLite y MongoDB. Entablamos conexión con MongoDB y luego con SQLite. Ok, igual como anteriormente hemos estado haciendo dentro de un for, si el documento ya existe en la base de datos en MongoDB, no se lo va a guardar. Caso contrario, se va a ir insertando cada documento en la base de datos de MongoDB con este mensaje, si es que se guarda correctamente. Luego tenemos el envío de documentos de SQL Server a MongoDB. Es muy similar al anterior, en el cual declaramos la función SQL Server MongoDB con los parámetros del nombre de la base de datos de SQL Server y el nombre de la base de datos de MongoDB. Hacemos
necesitaremos del driver 17 para SQL Server y haremos conexión con MongoDB y con SQL Server. Para eso necesitamos el driver, el server, el database, el trace connection, y dentro de un for, igual que los anteriores, si el documento ya existe dentro de la base de datos, nos va a arrojar un mensaje de que este documento no se guardó porque ya existe. Caso contrario, se va a ir insertando uno por uno y nos va a ir arrojando un mensaje diciendo envío de SQL Server con el nombre de la base de datos proveniente de SQL Server y luego a MongoDB con el nombre que le hemos dado a la base de datos de Mongo. Y bueno, por último tenemos, una vez recopilado todos los datos de cada gestor de base de datos, que son CouchDB, SQL Server, MySQL, MongoDB Atlas, todos estos están en MongoDB y ahora debemos transformarlos o cambiarlos a CSV. Para eso definimos una función MongoDB CSV con el nombre de la base de datos y el nombre del archivo. Hacemos conexión con el gestor de base de datos MongoDB y dentro de un for el dato en MongoDB finds doc JSON lots JSON until dumps. El data frame con el nombre que le vamos a dar al archivo con la extensión CSV, y si el documento se transforma o se lo guarda como CSV, nos va a arrojar un mensaje diciendo envío de Mongo con el nombre de la base al archivo, y va a ir el nombre del archivo que le hemos dado, CSV, con la extensión igual y completado. Para los análisis en Power BI decidimos hacer 5 gráficas diferentes. Uno, el estado del COVID, de los juegos por países, de las noticias mundiales, de las películas y del pulso político. El primer scrapping que vamos a mostrar es del estado del COVID, que es el que estamos viendo actualmente. En este scrapping podemos notar que es de Facebook, y dado que muchos de los datos que tomamos del scrapping nos importa principalmente los últimos posts, estos no tienen gran cantidad de likes. Esto lo podemos ver en las tablas. No tienen likes, no tienen comments ni comparticiones, tampoco tienen reacciones, por lo que la información más relevante que disponemos y la que decimos mostrar en esta gráfica, que en este caso es una tabla, es la de los enlaces que nos llevan a dichos posts y el texto, el cual nos indica cuál es la fuente de cada uno de ellos. En este podemos ver que es Al Jazeera, Instant News, Daily Mail o RT.com. En este caso, para el estado del COVID, también decidimos hacer un web scrapping, en este caso de la página de la BBC, que contenga alguna información sobre el COVID. De igual forma que en el anterior scrapping, decidimos mostrar el enlace a dicha noticia y el título del texto. Para las noticias mundiales hicimos 2 scraps, tanto de Facebook como de TikTok, y mostramos en una gráfica de torta cuáles son las noticias con mayor cantidad de comentarios. En este caso podemos ver una gran diferencia del primer comentario con respecto al segundo en cuanto a cantidad, y ambos son de Ucrania. También podemos ver, por lo menos en TikTok, el mismo gráfico de torta, en el cual también corresponde el mayor número de comentarios en un post a un post relacionado con la guerra de Ucrania. Para los juegos por países decidimos usar 2 datasets, un scrapping de TikTok y un scrapping de Twitter. En este caso, el primer dataset, lo que más nos importó fueron las ganancias de los jugadores. Acá podemos ordenar por lo menos en la ganancia anual y podemos ver fácilmente cuál es el juego que se lleva todos los primeros puestos. De igual forma lo podemos ver mucho más fácilmente en esta gráfica, en el cual Dota 2 se lleva por muchísimo a cualquiera de los otros juegos. Este dataset también nos permite visualizar de manera realmente bastante fácil cuáles son los jugadores que más dinero han ganado a través de los juegos anualmente y cuál es su país de procedencia. Del segundo dataset podemos ver los desarrolladores por países. En este gráfico podemos ver en un mapa de todo el mundo donde se encuentran ubicados todos los
desarrolladores que hay en Canadá, todos los desarrolladores que hay en Estados Unidos, en México, en Brasil o en algunas partes de Europa o Oceanía, Japón. En el scrapping de Twitter realmente no tenemos demasiada información que sacar, entonces mostramos lo que es el username, que es el nombre de usuario, el texto y la fecha en la que se envió el tweet. Finalmente, en el scrapping de TikTok podemos ver la cantidad de veces que se ha reproducido aproximadamente cada uno de los videos, el texto que tiene el video y los comentarios. En este caso podemos ver que hay un comentario que tiene 29.500 comentarios, que es el 6.83% de todos los que se hizo el scrap. Para las películas, de nuevo, hicimos 3 scrapping. El primero fue de una página web, en este caso Wikipedia, que nos muestra una tabla con las películas más taquilleras, el presupuesto, el total de taquilla, cuánto se vendió en Estados Unidos y en el resto del mundo, y 2 datasets. En el de Wikipedia no hay tanta información, pero de igual forma podemos sacar por lo menos lo que es el presupuesto por película. En este caso podemos ver cuál es la diferencia entre la primera película, que es Avengers Endgame, y digamos una de las que tiene menos presupuesto de las películas más taquilleras. De igual forma podemos sacar información súper interesante como el total que hicieron en taquilla. En este caso la tiene Avatar, que es una película del 2009. Posteriormente está Endgame, que es el que mayor presupuesto tiene, o por lo menos una de las que menos taquilla tiene es Shrek 2. Si nos vamos a uno de los datasets siguientes, podemos ver de nuevo las ventas por título, pero en el mundo. En este caso, de nuevo, Avatar se lleva el primer puesto, seguido por Avengers Endgame. Y el último que podemos ver en esta gráfica sería Finding Nemo del 2003. Podemos ver de nuevo la diferencia increíble que hay entre la primera y la última película en cuanto a las ventas mundiales. En el siguiente dataset también podemos ver en una gráfica la cantidad de votos, pero en este caso es de series y películas. Podemos ver como la primera tiene 23.431.100 votos y la última, que sería The Shining, 8.982.370 votos. Para el pulso político decimos hacer un scrapping de Twitter, en el cual nos muestre la ciudad, el nombre de usuario y el texto en forma de tabla, y en una gráfica del país desde donde nos escriben y cuál es el texto. Si agrandamos la gráfica, podemos ver más fácilmente desde qué parte nos escriben, por lo menos en este caso de semana, y el texto que manda cada uno de los usuarios.